A ver, el tema que vamos a desarrollar se hace llamar Altas Culturas 3. Ya hemos visto Chavín, Paracas, Moche, Nazca. Ya hemos visto el horizonte temprano y luego hemos visto el intermedio temprano. ¿Correcto? Ahora vamos a desarrollar el periodo horizonte medio. La primera cultura que voy a desarrollar es la cultura Tiahuanaco, que traducido significa asentamientos de guanacos. O sea, es un lugar donde existe una gran cantidad de ganado camello, de ganados sudamericanos. Estamos hablando de un desarrollo abundante, ¿no? De la lana de vicuña, de la lana de alpaca, entre otros. ¿Ya? Esto vendría a ser la cultura Tiahuanaco. La característica más importante es que la denominada cultura Tiahuanaco se ubica en la meseta del Collao, actualmente la zona de Puno. ¿Sí? Meseta del Collao, zona de Puno, vecina con Bolivia. Ese es su centro. El centro es la meseta del Collao. Su expansión cultural, ¿ok? La gran expansión cultural de este desarrollo vendría a ser Perú, Bolivia, Chile, Argentina. Repito, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. 4 países de expansión, por eso que la cultura de Tiahuanaco es una cultura pan, escúchalo muy bien, es una cultura pan peruana. ¿Por qué la llaman cultura pan peruana? Pan porque significa sobre Perú, sobre el Perú, o sea, su expansión ha llegado fuera del territorio peruano. Vuelvo a repetir, ¿cuáles son los países? Perú, Bolivia, Tiahuanaco, Perú, Bolivia, Chile y la Argentina. Su descubridor es el cronista español Pedro Cieza de León, que acompañó a Francisco Pizarro y que llegó en la etapa de la invasión. ¿Ok? Ese personaje es aquel que va a llegar en este periodo. Él es el primero que escribe sobre Tiahuanaco y lo hermoso y lo bello que era. Pero, ojo, cuando escribe Pedro César León se equivoca y pone el dato de que creía que Tiahuanaco era una construcción incaica o del tiempo de los incas, y eso fue un grave error. Los incas, la cultura incaica, todavía aparece en el año de 1438. En cambio, la cultura de Tiahuanaco es del año 1000. Así que se equivocó. Ha sido investigada, bueno, el descubridor fue Pedro César León, luego ha sido investigada por Max Uhle, Julio César Tello, Luis Guillermo Lombreras, entre otros personajes. Profe, ¿y quién es este personaje que aparece acá? Te presento al dios de la cultura de Tiahuanaco. El dios de la cultura de Tiahuanaco se hace llamar Huiracocha. Repito, ¿cuál es el nombre del dios? Es Huiracocha. Se caracteriza porque este es un dios muy parecido. Díganme ustedes, les pregunto chicos, ¿a qué dios se parece de otra cultura? He dicho se parece porque no es el mismo. Te escucho. A ver. ¿Cómo? ¿Al dios de qué cultura? Al dios de la cultura Chavín. ¿Y sabes cómo se llamaba el dios de la cultura Chavín? El dios de las varas. Así es. Se parece bastante. Se parece. No es el mismo. Hay una influencia, sí, pero no es el mismo. Y te lo voy a explicar por qué. Porque el dios de las varas es un dios que tiene la trilogía del terror. ¿Recuerdas qué era la trilogía del terror, muchachos? A ver, dímelo. ¿Qué es la trilogía del terror? ¿Lo recuerdas? Cuando tú juntas 3 dioses, 3 animales en el cuerpo de un hombre y creas una trilogía terrorífica que la gente le tenga miedo, pánico, pavor. Estamos hablando de jaguar, cóndor y serpiente. Eso es la trilogía del terror, el dios de las varas o los báculos. Pero ahora obsérvalo. Esta figura que estás viendo acá, ¿tiene algo de jaguar? ¿Tiene algo de cóndor? ¿Manos y garras de cóndor acaso? No. Tiene una forma más humana. Por eso que el dios Huiracocha es antropomorfo. No es zoomorfo. No trae la trilogía del terror, que quede claro. ¿Ya? Si te preguntan quién es el dios Huiracocha, recuérdalo. Es Tiahuanaco. Otro dato importante.
¿Ustedes han visto la marca Inca Kola? ¿Se acuerdan de la marca Inca Kola? Ok. Vean esto, la cara. La cara del dios Huiracocha. ¿Se asemeja o no se asemeja donde viene la etiqueta Inca Kola? Miren. ¿Ah? ¿Se asemeja o no se asemeja? Inca Kola no ha creado el estilo. Inca Kola ha tomado la cara del dios Huiracocha, el dios andino, el dios peruano más poderoso que ha existido, le ha quitado todo lo demás y se ha quedado con la cara y le ha puesto Inca Kola. Por eso que si te has dado cuenta, ves la etiqueta de la Inca Kola y se nota como sonriente. Han sabido jugar con el marketing, con la mercadotecnia y te han fusionado la marca de una gaseosa más algo netamente peruano. Por eso que tú los indicas como la bebida del Perú. ¿Por qué color amarillo? Porque hace recordar al color dorado, al color del oro, al color de los incas. Y mira qué casualidad, ¿de qué color está Huiracocha? Dorado, profe. Todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué. ¿Qué te parece? Este es Huiracocha, el dios de la cultura tiahuanaco. La capital de la cultura tiahuanaco se llama Taiticala. Por si acaso aquí te la escribo. Capital es Taiticala. Esa es la capital. Ubicada a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar y se caracteriza porque tiene una gran expansión, se caracteriza porque tuvo un amplio desarrollo y la cultura tiahuanaco tuvo una expansión sobre 4 países, ¿ok? Principalmente Aymara. La sociedad tiahuanaco era sacerdotes a la cabeza, segundo militares, luego el pueblo que se dedicaban a la ganadería y la agricultura, y aquí estaba el famoso hacho. Otra característica que sobresale también de la cultura tiahuanaco es que Tiahuanaco está en una zona muy fría, muy cerca al lago Titicaca. Entonces, por tal motivo, esto tiene mucha expansión. La arquitectura tiahuanaco utiliza la piedra, por eso dice que es una arquitectura megalítica monumental, o sea, gran tamaño de piedra. Utilizaron grandes bloques de piedra, labradas y polidas, y emplearon el bronce en la unión de piedras. Por ejemplo, esto que estás viendo acá es una roca que pesa 2 toneladas y esta tonelada y media. ¿Cómo la unieron? La cortaron bien hecha, luego le hicieron un trabajo y de aquí fundían el metal. ¿Para qué? El metal fundido servía como una grapa, como lo vemos aquí, que se le llama la grapa de cobre. Esa grapa de cobre unía la piedra y evitaba que cualquier movimiento sísmico la destruyera o cayera la construcción. Por eso es que se mantiene en pie. La verdad que excelente, excelente, excelente. Muy buen trabajo, muy buen trabajo. Esa es la arquitectura. En su escultura han trabajado al monolito Bonek, al monolito Ponce, que vienen a ser monolito, mono 1, lito piedra, construcción hecha en un solo bloque de piedra, que se caracteriza porque representa nada menos que a un hombre, a un sacerdote. Y esto que está acá es lo más resaltante de la cultura, se llama la portada del sol. La pregunta que yo te voy a hacer es, en la portada del sol, ¿me puedes decir quién es el personaje que aparece aquí al medio? El que está cargando, no sé, 2 blasones, por ejemplo. ¿Quién será? ¿A quién representará? No creo que sea un sacerdote, debe ser un dios. ¿A qué dios representará? ¿Cuál es el dios que está al centro de la portada del sol? Dilo. Te escucho. Huiracocha, me dice Álvaro. Correcto, representa a Huiracocha. Jamás diga Dios de las varas. Dios de las varas es Chavín. Aquí es Huiracocha. ¿Ha tenido importantes centros arquitectónicos? Por supuesto que sí. Hay Calasasaya, Pumapunco, Quetzcala, entre otros. Todos a lo largo del lago Titicaca, representando de que en el altiplano del Perú se ha podido desarrollar una gran cultura con muchos y muchos aportes. No te vayas a olvidar eso. Huiracocha es el centro de todo. En cerámica, su mayor aporte han sido pequeños platos, pebeteros y esta belleza. ¿Ves esta belleza? Esto se llama el quero, el conocido vaso ceremonial. Equivocadamente creen que el quero es el vaso ceremonial de los incas y lo llaman y creen que todo es inca, inca, inca y cometen un gravísimo error. No es inca, ¿sí? No es inca, ¿ya? Sino es tiahuanaco.
Los queros incas son aquellos que van a tener nada menos que algo. Los queros incas son aquellos que van a tener una característica. Son hechos de madera, son hechos de madera, lo forran con cerámica por dentro y por fuera, luego le aplican color rojo, negro, blanco, anaranjado y crean esas bellezas que está haciendo. ¿Qué te parece? Mire, ese es el quero. La diferencia es que el creador fue el creador del quero es Tiahuanaco, no es inca, más de 400 años de antigüedad. Y número dos, el quero tiahuanaco es madera con cerámica, mediante que el quero inca es 100% de metal precioso. Es de plata o es de oro. ¿Listo? Muy bien. En economía. La economía de una población serrana, como es este caso de Huanaco, tiene que utilizar nada menos que productos como los guaruguaru o camellones. ¿Qué es un guaruguaru? ¿Qué es un camellón? Un guaruguaru o un camellón es una construcción donde el agua va al medio de los campos agrícolas, pero no para que hidrate la tierra, no, sino para que el agua durante todo el día almacene la energía solar. Los rayos solares caen al agua, almacena los rayos solares, y cuando almacenan los rayos solares, estos rayos solares ponen al agua tibia y protegen al campo de cultivo. Entonces, cuando viene el frío desgraciado de la noche, cubre a todo el campo de cultivo. Lo cubre, lo cubre, lo cubre. ¿Para qué? Para que lo que tú hayas sembrado, el frío terrible de la sierra, de la región Janca Cordillera, a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar, ese frío terrible, no congele a todos, no mate a todos, no mate al producto. ¿Qué te parece? O sea, crearon un microclima. Crearon un microclima. Ahora ya lo sabes. Eso era para evitar los friajes o las famosas heladas. Hasta ahora se sigue utilizando en el Perú. Se llama guaruguaru, camellón o chacra elevada. Tiene esos tres nombres. También son los constructores de los andenes. También son los constructores de los andenes. ¿Los andenes qué son? Son terrazas. Los cerros tienen faldas, le llaman las faldas de los cerros. Para evitar que la lluvia llegue, destroce el cerro, genere un huaico o un aluvión, pues ¿qué es lo que hacían? Construyeron estas terrazas que tienen forma de grada, con piedras, y en el medio lo llenaron con tierra productiva y abono, en este caso, pues del residuo fecal de los auquénidos. Y comenzaron a sembrar en la falda de los cerros, falda de los cerros, falda de los cerros, falda de los cerros. Y ahí pusieron su semilla. No solamente prevenía los desastres contra el pueblo, no solo eso, aumentaron la frontera agrícola. ¿Qué te parece? Mira todo lo que lograron aquí. Sembraron quinoa, papa, maíz, coca, chuño. Los andenes, otro error que todos dicen inca, no es inca, señores, eso es mentira, no es inca, es tiahuanaco. Y utilizaron la lana del camélido, las llamas lo utilizaron también como vamos a decirlo así, las llamas las van a utilizar como algo muy simple, las llamas las van a utilizar como animales de carga y extraer su lana, su carne. Aprendieron de que cuando llegue el invierno en la serranía del Perú, donde va a nevar a más de 4.600 metros, es imposible poder salir. En esa temporada, si quieres, hasta sus animalitos los tienes que cubrir. Los denominados corrales tienes que taparlo para evitar el frío. Ya imagínate. O sea, uno sale y puede morir en la intemperie. Por tal motivo, comenzaron a deshidratar los alimentos como la papa. ¿Para qué? Para sacar la papa seca, la papa blanca, crearon el chuño y hasta la carne la deshidrataron. Los primeros ingenieros alimentarios que deshidrataron alimentos con la finalidad de guardar pan para mayo en tiempo de frío, sequías o en su caso en tiempo de friaje, pues ya es buenaco. Así que por eso se inventa el charqui. Salan la carne del auquénido para guardarla en tiempo de necesidad, en tiempo de extrafrío, de cambio climático. Inteligentes los antiguos peruanos, ¿verdad? Acá tenemos la expansión de Tiahuanaco,
las ciudadelas más conocidas, la textilería que fue mínima, sus aportes en ingeniería agrícola sí fueron importantes, los camellones, ganadería, la pesca, con los caballos de Tora, ¿no? Los monolitos Benen y Ponce, tallados en un solo bloque de piedra, la portada del sol y la portada de la luna. Todos estos representaban aquí, pues al amanecer aparecía el sol en el medio y al anochecer la luna en esta parte. Características de su pensamiento religioso. Ahora, antes de continuar, vamos a seguir con esta parte. Miren, aquí he guardado una información bonita, interesante, sobre los guaruguaru. Vamos a observarla, ¿ya? Un dato importantísimo de esta cultura. Ya saben que se llaman guaruguaru, o también se le conoce como ¿qué? Guaruguaru o camellón. ¿Listos? Ahí va. Parece que nos espera una gran aventura. Vayamos al pasado. ¿Cuánta agua y vida en este pueblo? Antiguamente se utilizaban de forma inteligente las lagunas de las alturas, que al canalizar el agua irrigaban todos los andenes llenándolos de vida. Aprendamos de nuestros antepasados y valoremos las prácticas ancestrales del buen uso del agua. Autoridad Nacional del Agua, Ministerio
Cultura Tiahuanaco. Hace mucho tiempo, entre el año 200 a.C. y 800 después de Cristo, se desarrolló la cultura Tiahuanaco, también conocida como cultura Tiahuanacota o cultura Tiwanaku. Esta cultura se desarrolló en los actuales países de Perú y Bolivia. Comprendió la meseta del Collao, a 21 kilómetros al sureste del lago Titicaca, a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Economía, la agricultura. Los tiahuanaco cultivaron la papa, oca, oyuco y otros productos. Lograron un cultivo a gran escala, sobre todo. ¿Se escucha bien? Dígame, con todos. Chicos. Sí, profesor. Por la construcción de los guaruguaru o camellones. Estos eran una especie de surcos donde se almacenaba agua, siendo su principal función la captación de rayos solares diurnos para que en las noches dicho calor sea expulsado, creando así un microclima especial para las plantas. Esto motivó elevar las cosechas, evitar las heladas, evitar las inundaciones y elevar la productividad del suelo. Esta cultura tuvo un control efectivo de los pisos ecológicos. Esto se debió gracias a una efectiva política de enclaves. Ganadería. Gracias al pastoreo de las llamas y alpacas obtuvieron carne, lana y grasas, huesos, cueros, estiércol, etc. La pesca fue básicamente lacustre. Utilizaron embarcaciones de totora. El comercio fue efectuado mediante el trueque. Comercializaron el charqui, productos de pan llevar, chaquiras, textiles, etc. Organización sociopolítica. Tuvo un estado teocrático militarista. Los tiahuanaco fue un estado colonizador y no conquistador, como antiguamente algunos especialistas venían afirmando. Esto se demostraría con la política de enclaves que manejaron, ya que ante la escasez de tierras de cultivo y por ende de plantas, los tiahuanaco colonizaban algunos territorios en los cuales cultivaban otro tipo de cultivo, logrando equilibrar su dieta alimenticia con una variedad de productos. Manifestaciones culturales. La cerámica. Destacan las representaciones de cóndores, felinos, serpientes y camélidos. Utilizaron hasta 5 colores, preferentemente el anaranjado, destacando el quero o vaso ceremonial y los pebeteros o sahumerios. Arquitectura. Utilizaron grandes bloques de piedra que la unieron con grapas de bronce. Construyeron palacios, templos, centros administrativos y otras construcciones, entre los cuales destacan el Calasasaya, piedras paradas. Es un recinto rectangular rodeado por un muro pétreo adornado con monolitos, dentro del cual hay un patio también rectangular, donde el arqueólogo boliviano Ponce Sanguinet descubrió el monolito que lleva su nombre. En el lado norte se ubica la Portada del Sol o Intipunku. Acapana, lugar donde se ve, es una pirámide escalonada, compuesta de 7 terrazas superpuestas. Posiblemente fue el lugar principal de culto para los tiahuanaco. Puma Punku, Puerta de los Pumas. Es una plataforma en forma de pirámide trunca. El templo subterráneo, situado en la Puerta del Calasasaya, la cual es una plataforma construida por debajo del nivel del suelo. Llama la atención sus paredes que fueron revestidas y adornadas con cabezas clavas, semejantes a las de Chavín. En este recinto, Wendell Bennett encontró el monolito que lleva su nombre. Escultura. El monolito Bennett, que tiene 7 metros y 30 centímetros de altura y un peso de 17 toneladas aproximadamente. La Portada del Sol, hecho en una sola piedra, y representa al dios de las varas o de los báculos. Religión. Culto al dios Huiracocha, conocido como dios de los báculos. Iconográficamente
La representación mejor lograda y conservada de la deidad de los báculos se encuentra en la portada del Sol, en donde la deidad aparece en posición central rodeada de seres alados. Este es un resumen de la cultura tiahuanaco. Si te gustó este video, dale click en me gusta. Nos encontraremos en el siguiente video. Preferentemente Profesor, no se le escucha. ¿Ahora sí me escuchan? Chicos, ¿ahora sí me escuchan? Sí, profesor. Interesante lo que hemos visto acerca de la cultura tiahuanaco, la verdad, ¿no? Cómo ha podido desarrollarse, su expansión, sus aportes. Pero hoy día voy a desarrollar a continuación sobre el horizonte, en este caso, horizonte tardío, voy a desarrollar el imperio Wari. Número uno, Wari se caracteriza porque es la fusión de tres culturas, la fusión de Huarpa, Nazca y Tiahuanaco. De las tres sale Wari. Wari es una suma. Se le llama cultura síntesis o también se le conoce como qué. Se le conoce también con el nombre de primer imperio andino. Es el primer imperio andino del Perú. Como puedes ver, ¿qué dios aparece acá, por favor? Démelo. ¿Qué dios aparece? Huiracocha. Entonces se demuestra claramente que esta cultura ha asumido, ha copiado, ha sintetizado los conocimientos de Tiahuanaco. Ha aprendido el dios, ha aprendido las técnicas agrícolas, hidráulicas, entre otras. ¿Ya? Su expansión se ha dado por los 16 departamentos del Perú. ¡Wow! ¿Qué tal expansión? 16 departamentos. Mis respetos. Y aparte de ello, ha tenido una mega expansión. Ha construido en cada lugar, en cada ciudad, ha construido ciudades. O sea, tomó Lambayeque, construyó una ciudad. Tomó Lima, construyó una ciudad. A pesar que su centro es Ayacucho, en cada lugar que conquistaba, construía una ciudad, demostrando el poder político, poder militar, poder religioso y sobre todo administrativo. En Conchopata, en Ayacucho, Piquillacta, en Cusco, Huilcahuín, en Ancash, Huiracochapampa, en La Libertad. Y así, en Lima tuvo dos ciudades, Cajamarquilla, y también la tuvo aparte de Cajamarquilla, lo tuvo a lo que vendría a ser Pachacamac. ¿Qué te parece? Todas aquellas que ha tenido en este desarrollo. La cultura Wari, investigada por Tello, fue descubierta primero por Luis Guillermo Lumbreras y ha tenido toda una expansión. Él es Luis Guillermo Lumbreras, su descubridor. Y todo esto que estás viendo es la expansión de la cultura. Cada puntito rojo es una ciudad construida donde dominaron. La capital está ubicada aquí en Ayacucho, Quimiñaque. Sus ciudades sometidas. Ellos fueron los primeros que construyeron caminos. Esto no lo saben. Y la gran mayoría cree que los incas fueron los constructores de caminos. Error. No fueron los incas. Los primeros constructores de caminos fueron la cultura Wari. La actual Panamericana Norte, Panamericana Sur, Carretera Central, todo ello fue Wari. Su cerámica era de gran tamaño, como la estás observando, de gran cantidad de colores, ¿sí? De gran tamaño, de gran cantidad de colores, pero no tenía mucha calidad. Era más cantidad que calidad. Ahora
ya lo sabes. Su tintorería no era muy buena, su escultura es a medias, su escultura era a medias, construyeron, estas son las tumbas, sus casas Wari y sus principales centros económicos. Acá te dejo este cuadro para que hagas tu resumen sobre las culturas. Y mira, ve, acá te estoy dejando todo lo que son datos de Wari, todo lo que son datos hermosos de Wari. Wari ha sido el primer imperio más antiguo que los incas, ojo, más antiguo que los incas. Y a pesar de que estuvo ubicado en Ayacucho, tuvo varias ciudades cabeza de región en el Perú. Inclusive en Ancash ha tenido una ciudad llamada, pues, en este caso, el castillo, ubicado en Guarmey, Ancash, demostrando su amplia expansión. Esta cultura sí que ha sido grande, por eso la llaman imperio. La llaman imperio. Observemos el siguiente video. Mírenme, esto que está acá está ubicado en Ancash. Es hermoso, en Guarmey. La verdad es que cuando lo conocí me quedé maravillado porque es una técnica. Los Wari, cuando construían en la costa, utilizaban adobe porque la tierra era fácil de convertir en adobe y construían esa belleza, que se llama el castillo, aquí vivía un sacerdote Wari. Y cuando estaban en la sierra, no utilizaban adobe, utilizaban piedra. ¿Por qué? Porque era más fácil de extraerla. ¿Ves? Caramba. A ver, vamos a ver. Estamos en la cima de un edificio en forma de pirámide escalonada que domina todo el paisaje del Valle de Guarmey. Es el edificio visible de todas partes y de hecho el más monumental construido en todas las épocas en esta parte del valle. En su cima se levantaban torres funerarias, edificios de planta casi cuadrada, probablemente todas de 3 pisos. La más grande de estas torres en particular tiene en su diseño y en su manera de construir muy cercanos paralelos con lo que es arquitectura Wari del corazón mismo del imperio, porque como se puede observar, todos los muros se cruzan de manera bastante perfecta bajo el ángulo recto y forman un conjunto de habitaciones estrechas paralelas alrededor de una gran sala central. Debajo de esta sala hemos encontrado justamente una cámara funeraria parcialmente cavada en roca, parcialmente construida de adobes, en los cuales se han separado 3 ambientes. En esta cámara de tamaño relativamente reducido han cabido 63 individuos, de estos 57 sepultados así como se sepulta en la Sierra Sur, en la área Wari, y también después en la costa bajo directa influencia de la cultura Wari, es decir, sepultados en posición sentada dentro de envoltorios que solemos llamar fardos. El castillo de Guarmey es el primer caso donde se halló un contexto funerario y un mausoleo con claras evidencias Wari, plasmadas sobre todo no solamente en el lugar funerario, pero sobre todo en patrón funerario, tan distinto y un patrón funerario relacionado con esas nuevas ideas de organización social, pero también ideas religiosas de culto de los ancestros, que requiere un patrón funerario especial. Esas hemos encontrado justamente aquí en la costa norte, en el Valle de Guarmey, que desde el punto de vista geográfico forma la frontera sur de un mundo conocido anteriormente en esos tiempos por los moche. Hemos encontrado aquí una capital, porque de hecho es una capital importante,
Y esta pirámide es como una señal de toma o de posesión de todo el territorio. Porque en los Andes, ¿cómo se justifica los derechos de tener posesión? Justamente a través del lugar de origen de sepultura de tu ancestro, ¿no? A través del culto de ancestros se demuestra, incluso si uno es conquistador, que esta tierra es mía, porque los dioses que han querido que yo esté ahí. Los Wari sí lograron de formar un imperio muy parecido al imperio incaico, es decir, que nos explica en diferentes aspectos cómo se realizaban esas supuestas conquistas, pero sobre todo el control de los territorios. Wari no es un solo estilo, Wari no es una sola tradición, y eso nos hace pensar que el imperio Wari, como todos los imperios, fueron viables en su momento de conquista y después aún más en el momento cuando todo se estabiliza, como una confederación de muchos pueblos con muchas identidades, muchas lenguas, ¿no? Muchos sistemas políticos que aceptan a un señor. Muy buena información sobre el castillo Wari. Llama la atención bastante, ¿cierto? Y aquí está nada menos 20 cosas que debes saber de Wari. Les recomiendo esta página, se llama Historia del Perú. Hace una manera crítica, nos demuestra la historia del Perú viendo los errores que se han cometido a lo largo de este periodo. Si me pregunto, ¿vale la pena? Sí, vale la pena. Así que únanlo a sus redes sociales que más utiliza, porque nos va a informar. Todo es documentado y está basado en hechos históricos por este joven estudiante de historia. Bueno, no es estudiante, perdón, es historiador. A ver, escuchemos. Amigos, amigas, hoy aprenderemos 20 cosas importantes sobre el primer imperio de los Andes que surgió en este territorio que hoy llamamos Perú. Consideremos imperio una sociedad que abarca grandes territorios, que puede controlar y someter a otras sociedades de distintas formas. Antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte si te gusta como a mí la historia del Perú. La suscripción es gratis y me apoyarías un montón a continuar haciendo más videos como este. Sin más que decir, comencemos con la lista. Durante los años de la colonia y muchos años de la República no se sabía de la existencia del Imperio Wari. Conocerlo fue posible por los estudios y la difusión de Julio Cetello, del estadounidense Wendell Bennett, Luis Guillermo Lumbreras, entre otros especialistas. Wari surgió alrededor del año 550 hasta el año 1000 o 1100. Eso quiere decir que dicho imperio duró un poco más de 500 años, muchísimo más de lo que vamos hasta ahora de República del Perú. El imperio Wari tuvo su centro en el actual Ayacucho, al noreste de Huamanga, pero el imperio llegó a abarcar desde la actual Cajamarca y Lambayeque por el norte hasta el Cusco y Moquegua por el sur. Fue enorme. Lumbreras considera la cultura huarpa también ubicada en Ayacucho como antecedente o fase previa del imperio Wari. Con los huarpas se consolidó un pequeño poder de los sacerdotes, militares y administradores. Así apareció el estado de una forma pequeña pero importante en esa zona. Además, los huarpas controlaban las tierras más fértiles de la región. Además de la cultura huarpa, no podemos comprender el surgimiento de Wari sin la influencia externa que los huarpa tuvieron de Nazca y Tiahuanaco. Tengamos en cuenta que aquí las relaciones entre distintas culturas fueron muy cercanas a nivel artístico en las cerámicas o también a nivel tecnológico. La gran expansión de los Wari se explica por las alianzas que tuvieron que hacer incorporando a grandes señoríos y mostrándoles las ventajas de una alianza subordinada con un poder imperial que se estaba construyendo. En efecto, Wari fue un movimiento político, religioso, militar y económico. Las primeras culturas dominadas por los Wari fueron aquellas que se encontraban en las actuales regiones de Ica y Lima. Una prueba de ello fue la toma de la Huaca Pucllana, que pertenecía a la conocida cultura Lima. Dicha huaca fue modificada para ser utilizada como cementerio para sus clases dirigentes.
Los Wari influenciaron en una nueva forma de enterrar a su clase dirigente, utilizando no solo mantos de finos textiles de colores, sino utilizando una falsa cabeza de madera tallada. Desde entonces, algunas sociedades influenciadas cambiaron la forma de enterrar a sus muertos. Un oráculo anterior a Wari, Pachacamac, perteneciente a las culturas de la costa, le sirvió a los Wari para fortalecer su dominio a nivel religioso en las costas del antiguo Perú. Esto sucedió mediante una alianza con los sacerdotes de esas tierras. Durante el Imperio Wari retornó la circulación de la obsidiana que se había abandonado al finalizar la cultura chavín. La obsidiana es un vidrio volcánico que fue empleado en la antigüedad peruana para fabricar instrumentos. La ciudad central de Wari fue bien planificada. Estaba organizada en conjuntos habitacionales de grandes dimensiones, como barrios pero especializados. Por ejemplo, se ha identificado un barrio religioso central, otro funerario, barrios artesanales y también canchones para reuniones masivas. La mayoría de los edificios estaban cubiertos de yeso blanco, con lo cual la ciudad resplandecía al sol de las montañas. La ciudad central de Wari albergó entre 50.000 a 70.000 habitantes en el momento de su apogeo. Los dos centros económicos más importantes para la administración del Imperio Wari fue Piquillacta en el Cusco y Huiracochapampa en Huamachuco, la Sierra de la Libertad. No confundamos Wari y Tiahuanaco. Si bien hubo ciertas conexiones, estos fueron dos gobiernos vecinos que no se enfrentaron militarmente, pues Tiahuanaco se expandió hacia el sur de la actual Bolivia. Se considera al Imperio Inca como los herederos del Imperio Wari, pues no es que una cultura se acaba y se reinicia una nueva automáticamente. Todo aquí es una transformación, una continuidad. Al igual que el posterior imperio de los incas, la comunicación para los Wari fue importante, teniendo como eje el uso de quipus para llevar la contabilidad y de un extraordinario sistema de caminos. ¿Ven cómo hay mucha semejanza entre esos dos imperios? No se conoce con exactitud los factores de la caída del Imperio Wari, pero es posible que se debiera a levantamientos regionales y guerras continuas por una crisis económica. Eso motivó una masiva movilización de la población y el abandono estrepitoso de sus centros administrativos más importantes. En los años de la caída estrepitosa del Imperio Wari surgieron sus descendientes, los Chancas, una cultura guerrera donde las nuevas condiciones que atravesaron los empujó a ser más violentos. Necesito contarte más de los Chancas porque son importantes para entender el origen de los incas. Un último descubrimiento importante sucedió en 2011 cuando se encontró un mausoleo en la selva del Cusco, la tumba lujosa de un personaje de la nobleza Wari enterrado junto a 63 mujeres también de la nobleza. Lo último que debes de saber es que actualmente se encuentra haciendo investigaciones de todo tipo a distintos espacios arqueológicos, haciendo nuevos descubrimientos y sacando a la luz nuevos hallazgos. Esto fue todo por hoy. Si aprendiste con este video, te invito a darle me gusta, a compartirlo y sobre todo a suscribirte. Únete para aprender juntos la historia del Perú de otra manera. Y no te olvides que esta historia recién comienza. Muy bien, chicos, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? Coméntenme. ¿Qué le pareció la parte del video? ¿Qué le pareció la parte del youtuber, su información? Bueno, es un youtuber no simple, es un youtuber especialista en el campo de historia. Por eso es que se lo recomiendo. Por eso se lo estoy recomendando, lógicamente. ¿Interesante? ¿Lo resumió? ¿No? Resumió bonito, sobre todo muchos de los aportes. Lo más importante, y le voy a dar esta recomendación, es cuando ustedes van a ver un acto así, una información, siempre conoce del tema. Entonces se te va a hacer más fácil poder comprenderlo, analizarlo, entre otros. ¿Ya? Siempre va a ser más fácil. Pero si tú vas de cero, ¿ah? ¿Qué dijo? Vuelas. Ahora lo has entendido más rápidamente porque ya sabes el tema, que sabes que Tiahuanaco fue la primera, contemporáneo con Wari, cae Tiahuanaco, se mantiene con el paso del tiempo Tiahuanaco, y ahí viene a ser donde va a aparecer la denominada cultura. Ahí va a aparecer. Chicos, una pregunta para ustedes. Wari, la cultura Wari, ¿fue el primer imperio andino del Perú? ¿Verdadero o falso? ¿Qué respondes? Verdadero. Verdadero. Ok.
Siguiente pregunta. La cultura Wari tuvo varias ciudades sometidas en el Perú llamadas cabezas de región y todas estaban unificadas a través de caminos o una red vial o también conocida como Capacñán. ¿Verdadero o falso? ¿Verdad? Verdadero. ¿Correcto? Todo esto fue Wari. Ahí está Tiahuanaco y está Wari. Sus guaruguaros, sus dioses, su expansión. Hermosa, nadie lo va a negar. Sus ciudades sometidas. Chicos, ¿qué pasó cuando cayó Wari? Primero, ¿por qué cayó Wari? Bueno, Wari cae porque pueblos que habían sido sometidos se rebelan. Pueblos como, por ejemplo, ¿quiénes? Pueblos como, por ejemplo, vamos a ser sinceros ya, pueblos como los denominados chancas. Los chancas de Apurímac se rebelaron contra la cultura Wari, y cuando se rebelaron contra la cultura Wari le dieron de alma, produjeron la caída de Wari en el año 1200, y lo que alguna vez dominó Wari, que era casi todo el Perú, 16 departamentos del Perú, y esas ciudades que eran estratégicas sometidas, ¿qué pasó? ¿Qué crees que pasó? Esas ciudades comenzaron a ¿qué? Comenzaron a crecer. Comenzaron a crecer. Esas ciudades tuvieron autonomía. Y es por eso que cuando termina el periodo Wari, el periodo que sigue a continuación se hace llamar el intermedio tardío. Entonces, si así te preguntan, ¿por qué nace el intermedio tardío? Es fácil, tú vas a responder. El intermedio tardío nace tras la decadencia ¿de quién? Dímelo. ¿Quién cae? ¿Qué imperio cae para que aparezca el intermedio tardío? ¿Te escucho? Wari. Wari. Y las ciudades, cabeza de región o ciudades sometidas, se convirtieron en ciudades libres y aparecen todas las que te mencionan aquí. Chimú era una ciudad sometida en la libertad. Chincha, una ciudad sometida en Ica. Chancas, en Apurímac. Huanca, en Junín. Chachapoyas, en Amazonas. Reinos Aymarás, estamos hablando de la parte de Puno. En pocas palabras, profe, o sea, las culturas del intermedio tardío, que fueron entre los años 1200 hasta 1238-48, subsistieron tras la caída de Wari y finalizaron cuando aparece el poderoso imperio de los incas. Son 220 a 250 años en las cuales tienen autonomía estas pequeñas ciudades. Vamos a hablar de la primera. La primera se hace llamar la cultura chimú. ¿Correcto? Así que vamos a explicarla, la cultura chimú. Atentos. La denominada cultura chimú se caracteriza porque son considerados los maestros orfebres del Perú antiguo. Su capital es Chanchán, ¿correcto? Y su dios es Tacainamo, el dios creador. Su ubicación está ubicado entre los valles de Moche, Chicama y Virú en el departamento de la Libertad, con su capital Chanchán, que significa ciudad de barro. Su descubridor es el famoso Max Uhle, ¿no? Científico y arqueólogo alemán, caracterizado por todos estos hechos, ¿ya? Subsistió entre los años de 1200 a 1400, y se caracteriza porque tuvo una forma muy autoritaria y dividida, y sobre todo clasista de existir. ¿Ya? Vamos a ver primero. Su economía estuvo basado en la agricultura, en la pesca, repito, agricultura, pesca, ¿ya? Y comercio. Su cerámica no fue de gran monumental. Lo que sí sobresale la cultura chimú es que son considerados los maestros orfebres del Perú. ¿Qué significa orfebrería? Trabajo con metales preciosos. Repito, trabajo con metales preciosos. En eso sí sobresale. Miren estas bellezas. El tumi, aunque no es creación de la cultura chimú, sino es de la cultura sicán o lapayeque, el tumi de chimú fue perfeccionado y hermoso. Mascarillas, alhajas, orejeras, pectorales, entre otros. Miren todo lo que hay aquí. Excelente, excelente, excelente. Eso es metalurgia, o también llamado orfebrería. Los mejores, los maestros orfebres del Perú. Los maestros orfebres del Perú. Su arquitectura, miren esta belleza. Este Chanchán. Miren, la ciudadela de barro más grande de América, 20 kilómetros cuadrados de ciudadela de barro. Ahora quiero que observen esta figura.
¿Dónde han visto esta figura? ¿La recuerdan? Miren, ¿la recuerdan? ¿Te acuerdas del Inca Kola que hablamos hace un rato? ¿Te acuerdas que te mencioné que tienen el rostro de Huiracocha como su marca? Ahí está. Dime que esto no aparece al costado del Inca Kola. ¿Lo han visto? Pero nunca te has percatado. Señores, esto que estás viendo acá es nada menos que los suizos de barro. Acá nos están explicando que con sus redes de pescar capturaban pescado de gran tamaño, de menor tamaño, moluscos, calamares, pulpos, entre otros. Nos están explicando, y así se descubre el pasado, de que ellos eran pescadores, marisqueros, el uso de red y también agricultores. Gracias, chicos. Estas obras nos han dejado grandes aportes. En obras hidráulicas, como tenían varios ríos, pues no tenían el problema del agua, así que utilizaron el agua de los ríos y también huachaques o chacras elevadas, en este caso que se utilizaban en la costa peruana. Esto es Chimón. Siguiente cultura. Chincha. A ver, hablemos de la cultura chincha. La cultura chincha se va a caracterizar porque esta cultura se desarrolló en los valles de Cañete, Chincha, Pisco y Canasta. Estamos hablando del departamento de Ica. Su capital se llamó Tambo de Mora y su máxima autoridad fue el Chincha y Cápac. Así es, Chincha y Cápac, el jefe del señorío Chincha, era un curaca. Se caracterizó porque gobernaron desde el año 1200 hasta 1460 después de Cristo. Desde 1200 hasta 1460. Muy bien. Su economía ¿cuál fue? Su economía se caracterizó nada menos que por algo muy simple. Su economía fueron grandes comerciantes, fueron pescadores, pero lo más importante es que practicaron el comercio marítimo. Miren ustedes acá. ¿Qué es esto que está ubicado acá? Esto se llama el comercio marítimo. Tuvieron contacto comercial desde Ica, tuvieron contacto comercial con Ecuador. Ida y vuelta. Profe, ¿qué? ¿Se iban navegando hasta Ecuador? Sí, así como le escuchan. Tomaban estas balsas y se iban a practicar. No había moneda, así que el sistema de intercambio era el famoso trueque. ¿Ya? Se sabe que llevaban lana de camélido, pescado seco, textiles, oro, cobre. ¿Y qué traían desde Ecuador al Perú? Traían conchas negras, porque las conchas negras no existen en el litoral peruano, sino que traen desde afuera, y también traían estos productos. Miren, traían estos productos. ¿Reconocen qué es? ¿Sí? ¿Nada? Estos productos que estás viendo acá es una concha de mullo. Esto es una concha de mullo. ¿Sí? Se le llama spondylus o concha de mullo. Se caracteriza porque no existe en el Perú, la tienes que traer una zona de manglares, principalmente de Colombia, de Ecuador, ¿ya? Y esta denominada concha de mullo semipuntiaguda es única. Es algo ritual, vale mucho, vale mucho. Por eso que tanto la traen. ¿Sí? Siguiente, cultura chanca. A ver, esta cultura se va a desarrollar en lo que es Apurímac. Es la cultura enemiga número 1 de los incas. Pero debe de saber que esta cultura primero era enemiga número 1. Esa cultura llamada los chancas, primero fueron los que provocaron la caída de ¿quién? Ellos son los que provocan la caída de la cultura. ¿Cuál? Se volvieron libres, se volvieron guerreros al 1000%, hacían lo que querían, tenían una forma autoritaria de gobernar. ¿Sí? Ahí lo estás viendo. Eran guerreros. Su gobernante era Uscovilca, que significa el ganador, el del puma sagrado, el más poderoso de todos, lo máximo. Cuando falleció lo momificaron.
no lo enterraron, lo momificaron y lo tenían al costado. Cada vez que entraban en batalla, los señores chancas hablaban con su momia, hablaban con su Uscovilca para tener contacto, y así Uscovilca le hablaba al sacerdote, el sacerdote le hablaba a los guerreros chancas y llegaban a un acuerdo. ¿Qué te parece? Se hablaban con una momia. Sí, señores. Los chancas al final fueron derrotados por el Inca, en este caso fueron derrotados por lo que vendría a ser la figura del Inca, Pachacútec, donde marca su etapa imperial. No es el único. ¿Qué sigue a continuación? A continuación sigue nada menos que la cultura huanca. La cultura huanca está ubicada en el Valle del Mantaro, en la región Junín, eso es cierto. Es una sociedad gobernada por caudillos, principalmente por el Hatun Curaca, o el jefe, o el Curaca alto, ya de alto rango. Es una economía como esta rana, es agricultura y ganadería. Su cerámica fue burda, no fue buena, sobresalieron sus construcciones así de piedra, ya que es una cultura netamente andina. Y entre sus principales centros arquitectónicos tenemos a Siquilla Pucará, la ciudad que marca el centro, la capital, que marca la capital de este hecho. Bien. Siguiente. Chachapoyas. La cultura Chachapoyas está ubicada en el departamento de Amazonas. Su capital es exactamente de la cultura Chachapoyas. Su centro de operaciones ya vendría a ser el Gran Pajatén. Uno de sus descubridores está Juan Crisóstomo de Torrico. Y, escúchalo muy bien, otro de sus principales hechos, ¿cuál fue? Otro de sus principales hechos fue nada menos que la cultura de Chachapoyas, señores, construyeron grandes obras donde mezclaron la piedra, el adobe y la paja, porque es una zona selvática donde llueve demasiado, por eso que el techo es una forma así como de los pitufos, ¿te das cuenta? Para evitar la destrucción por parte de la lluvia. Ahora ya lo sabes. ¿Sí? Aquí se encuentran los sarcófagos de Carajía que aparecen en la colección de Un Nuevo Sol. Ya lo estás viendo. El sarcófago de Carajía. Último, los reinos aymaras. Estas fueron las culturas que están ubicadas en ¿dónde? Son las culturas que están ubicadas entre Puno y Bolivia. Pero esas están del lado peruano, del lado del lago Titicaca peruano. Ahí tenemos a la cultura Coya, con su capital Jatucoya, los Lupacas, con su capital Chucuito, y los Pacajes, con su capital Caquebay. Se caracterizan porque estas culturas no son buenas en la agricultura, pero sí son buenas en la ganadería. Resaltaron en la ganadería. Uno de sus principales investigadores fue Pedro Cisa de León, y ellos son los que construyen las denominadas chulpas. Estas formas cilíndricas de piedra se caracterizan ¿por qué? Porque estas denominadas chulpas son ese lugar, ya, para que les quede claro, es el lugar donde van a enterrar a sus muertos. Profesor, ¿cómo termina este periodo llamado el intermedio tardío? Pues este periodo termina simplemente con algo. Este periodo termina en el momento que aparece ¿qué imperio? A ver, le hago la pregunta a ustedes. Si el intermedio tardío en el año 1200 nace ante la decadencia de Huari, ¿cuándo termina? Cuando aparece otro imperio, cuando se inicia el horizonte final, cuando se inicia el tercer horizonte. Pregunta para ustedes, ¿qué imperio o cultura aparece ahí? Inca. Los incas. Y los incas ponen fin a este periodo. Así como tú lo escuchas. Los incas ponen fin a este periodo. Los incas, ¿a cuál de todas ellas es la primera cultura que derrota? A ver, dígame, ¿a cuál es la primera cultura que derrota a los incas marcando su inicio? Dígamelo. Chimú, Chincha, Aymara, Chachapoya, Huanca, Chancas. Escucho. La respuesta, los chancas. Cuando derrota a los chancas, ahí marca su etapa de inicio. Se dejó de llamar una pequeña cultura y se convirtió en un imperio. Como lo estás escuchando. Ahí es cuando se convierte en un imperio.
Y sí, un imperio de gran extensión, el Tahuantinsuyo. ¿Cómo fue posible que los incas, que eran una cultura pequeña, ¿no?, pudieran haber derrotado al imperio Chanca? Para algunos lo toman difícil, imposible, pero sí, señores, sí lo lograron. ¿Cómo lo hicieron? ¿Fue fácil? La verdad es que no, no lo fue. Tuvieron que utilizar una mezcla del ingenio, tuvieron que utilizar una mezcla de varios aportes. Mira. Aquí lo observas. La clave del futuro de la humanidad muchas veces se encuentra en manos de líderes visionarios. 200 años después de Genghis Khan, un joven guerrero inca, Pachacuti, valiente, dinámico, inspirado. Una visión del dios del sol lo lleva a una gran batalla que creará el imperio de los incas. Pero las riquezas de sus tierras convierten a los incas en un objetivo deseado. Para mantener su territorio, deben defenderlo. Pachacuti tendrá que luchar contra un enemigo temible. Dirigido por un rey muerto. La historia de la humanidad, muchas ¿Se acuerdan de la historia del personaje que les comenté que lo modificaron? Ahí está. veces la escriben hombres que tienen un destino. Pachacuti, líder de los incas. Su enemigo, los chancas. Guerreros sedientos de sangre, utilizaban los huesos de sus enemigos como trofeos. Su objetivo, destruir a Pachacuti y capturar la capital inca, Cusco. Guiando a los chancas en la batalla, Cuscovilca. Poderoso, despiadado y muerto. En vida, dio inicio al reinado de terror de los chancas. Desde la muerte, les habla por medio de sus sacerdotes. En los Andes, los ancestros están muy presentes en la vida de la gente. Así que momifican a la gente importante. Con Cuscovilca guiándolos, los guerreros chancas se sentían invencibles. Superan en número a los incas y no toman prisioneros. Pero Pachacuti tiene un plan. Él cree en algo más poderoso que Cuscovilca. Inti, el dios sol. El dios más importante de la mitología inca. La noche antes de la batalla, Inti se le aparece a Pachacuti en sueños y le promete una victoria gloriosa. Pachacuti seizes the idea of portraying himself as the living sun, Inti himself, embodied by the power of the sun. El padre de Pachacuti ha huido. Su hermano ha huido. Pero él decide quedarse y guiar a los incas a la batalla. Demuestra tu valor ante tus hombres, poniendo el ejemplo.
diciendo, ¿saben qué? Puede que hoy muera, pero no importa, porque nací para hacer esto. Y puedo garantizarles que todo líder verdadero que ha ido a luchar ha sentido lo mismo. Pachacuti provoca a los chancas, alimentando su furia. Contiene a sus hombres. Mantiene su disciplina. Hasta que sueltan una lluvia de piedras. Every time I went into combat, it had everything to do with the will to win. Pachacuti hace su jugada. Una leyenda inca evoca su valentía. El joven príncipe se lanzó ante el enemigo. Era tan ágil y rápido que aterrorizó a los guardias de Uscovica. Los chancas son derrotados. The Incas' victory over the Chancas was legendary. They never stopped talking about it. They never stopped celebrating it. Pachacuti creará el mayor imperio jamás visto en América. La mayoría de Chile, Bolivia y el Perú actual, unidos bajo el reinado inca. Y para unir su territorio, una red de senderos que se extiende en más de 40.000 kilómetros. Sobre algunos de los terrenos más pronunciados de la Tierra. Y al final del sendero, Machu Picchu, el palacio de Pachacuti en las nubes. Desconocido para el resto de la humanidad. Muy bien. Dinastía. ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció el punto? No hemos dejado ni un solo lado sin hilar, sin un punto sin hilar. ¿Sí? Este último video trata del fin del intermedio tardío, el fin de las culturas que aparecieron en el intermedio tardío como Chimuchi, Yachanca, Chachapoyas, marcando el inicio con la derrota chanca, la expansión, crecimiento de los incas, que pasaron de ser un pequeño reino hasta convertirse en ¿qué? ¿De reino a qué pasaron a convertirse, muchachos? Díganme. A un imperio. Y cuando es imperio, ya no se le llama Inca, se le llama Tahuantinsuyo. Y ojo, Inca no eran todos, Inca era el gobernante, y Tahuantinsuyo se le llamaba al emperador. La próxima semana que nos toca HP, nos toca el capítulo Incas. He avanzado, estamos ahorita adelantados, y te voy a decir por qué. La otra semana, según el avance de la diapositiva, nos toca intermedio tardío, las culturas que he visto ahorita último, más los Incas. Ahora la próxima semana voy a poder desarrollar todo el capítulo del Tahuantinsuyo. Sus características, su aspecto político, social, económico, sus aportes culturales, todo. Porque estamos bien, estamos avanzando, estamos un punto adelante. Eso es bueno. ¿Qué voy a hacer? Voy a enviarle la información de las diapositivas a ustedes. Sí se las voy a enviar, ¿ya? Se las voy a enviar para que ustedes la quieran. ¿Sí ven las diapositivas que les envío? Por favor, dígame. ¿Sí las ven? Sí. Sí, ¿no? Ya, entonces esto le va a servir un montón. Le va a servir un montón. Ya, un montón. Ahora, aquí está, ¿dónde está? Horizonte medio. Estas son las diapositivas.
Aquí hay más información, miren. Aquí están todas, miren, obsérvenlo. Miren todo lo que hay. Sobre la cultura tiahuanaco, sobre el imperio Wari, sobre las yactas Wari, del Departamento de Arqueología de la Católica, sobre el hallazgo de la cultura del castillo, hermosos lugares, ¿verdad? Esta es una página española, me llamó mucho la atención, lo escuché el video. Una página española que tomó el punto de los gigantes. Hay una ciudad en Tiahuanaco que se llama Quericala, ahí se la envió, mira. Y esta ciudad llamada Quericala de Tiahuanaco se caracteriza porque es un lugar muy bonito, pero de una construcción muy grande, de unas puertas grandes, arcos grandes, y cuando la mayoría de los peruanos son pequeños, ¿no? La mayoría de los peruanos no son de gran tamaño, son de bajo tamaño. Entonces, ¿cómo es posible de que semejante construcción? Hay muchos dimes y diretes y puntos, tal vez no científicos, que lo digan. Entonces, para evitar ello, aquí este personaje nos explica la creencia de los tiahuanacos, su punto de vista, y que esto lo construían para seres mitológicos. Ellos creían que el sol, o en su caso Huiracocha, iba a llegar, y que Huiracocha, mira la leyenda, a ver si tú me dices a qué se asemeja. La leyenda del tiempo tanto de los tiahuanacos y después de los incas, hablaba acerca que los hijos de Huiracocha, o los enviados del dios Huiracocha, que es el representante y es parte del sol, van a llegar y van a ser de cabello largo, van a ser rubios, su barba va a ser rubia, ya que representan a la energía solar. Esta leyenda, años después, tomará luz. ¿A quién se refiere? A ver, dígamelo. ¿Quiénes llegarán que son rubios y supuestamente se creían hijos del dios Sol, pero llegaron a destruir toda la cultura peruana? ¿De quién estoy hablando? ¿Se escucha? Los españoles. De los españoles. ¿Por qué tú crees que los españoles avanzaron? No es porque los andinos peruanos o las otras culturas peruanas le tuvieran miedo. No, no le tenían miedo. Le llamaba la atención, sí, era algo nuevo. Porque creían en un primer momento, y hasta inclusive los incas creyeron eso, Pachacute, Manco Inca, creían que se estaba cumpliendo la leyenda religiosa que hablaba que los hijos del Inca, de los hijos del Sol y los hijos de Huiracocha, que iban a ser de color rubio, porque son hijos del Sol, van a llegar y estos son los que van a supervisar si los incas están haciendo un buen o un mal trabajo. Por eso es que le dieron pie. Cuando ya quisimos cortarle el avance, nos dimos cuenta que eran simples mortales, que eran asesinos, genocidas, ya fue demasiado tarde. Ya para eso no sabía ni padeo. Ahora sí, ¿está claro, muchachos? Muy bien. Entonces, ya lo tienen, ya saben la información, ya tienes todos esos datos, ya lo sabes y los voy a dejar aquí. Les voy a recomendar que vean este video, vale la pena. Buenazo.